en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos malos, mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pasemos al verso 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Verso 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Reconozco, Señor, mi profunda necesidad de la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo. Entiendo, Señor, la magnitud del tema que nos convoca en esta noche. Y te pido, Señor, que hablas nuestras mentes, disponga nuestros corazones para entender y comprender estos grandes y preciosos dones que tú has dado a cada uno de tus hijos. Y de la misma manera ir entendiendo y comprendiendo, Señor, que todos en el cuerpo somos útiles. Todos somos miembros necesarios, todos somos miembros que tenemos un rol y una función dentro del cuerpo. En el nombre de Jesús oramos. Padre, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Y el Dios Todopoderoso nos bendiga en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. El tema que hemos estado mirando la semana pasada como introducción fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Y vimos que el Espíritu Santo era un don espiritual. Vimos que el Espíritu Santo nos había dado dones, diferentes dones. ¿Y qué cosa era un don? ¿Cómo lo definimos un don? Lo definimos como una habilidad espiritual potenciada por el Espíritu Santo. Amén. Eso era un don, porque habilidades tenemos todos. Pero ¿cuándo se hace un don? Se hace un don cuando el Espíritu Santo, esa habilidad, la potencia, la llena de poder y hace que sobrepase los límites de lo natural, ¿no es cierto? Y pusimos algunos ejemplos para que se pudieran entender. Entonces, a lo natural, acá vemos una parte en que lo natural se une con lo espiritual para potenciarlo para un propósito. ¿Cuál era el propósito que nos daba estos dones? Para que nosotros digamos, qué poderosos somos. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado y podamos, ¿qué cosa? Ministrarnos unos a otros según la necesidad. Entonces, vamos a repasar un poquito los principios, los propósitos, porque veo que no ha quedado eso muy claro. Y acá Corintios nos habla claramente
cuando dice, hermanos, no quiero, ¿verdad?, que ignoren cosas acerca de los dones espirituales. ¿Por qué le dice eso a la iglesia de Corinto? Porque la iglesia de Corinto, hermanos, era una iglesia que tenía casi todos los dones. Y no lo tenía un hermano. Habían 20 profetas, todos casi hablaban en lenguas. Habían dones de sanidad, o sea, y no era de uno. Pero ¿qué pasaba con los corintios? Que sin embargo, había también algunos que no eran del cuerpo del Señor. Y Pablo les está diciendo, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren que sí es cierto, hay dones, pero no todo el que tiene los dones los tiene de parte de Dios en cierta manera, porque dice, miren lo que dice acá, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Llama anatema a Jesús. ¿Qué es la palabra anatema? Maldito. Entonces dice, ¿cómo alguien puede estar hablando cosas espirituales, celestiales, angelicales y puede estar diciendo que no, Jesús ya no es gran cosa para nosotros, tenemos el don? Mire eso. De la misma manera que no podemos menospreciar a otros diciendo, ese no tiene el Espíritu de Dios, ¿cómo se manifestaría? ¿Cómo vería Pablo la disensión, la competencia, la conducta, el comportamiento de ellos con los dones? Que Pablo tiene que decir, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. O sea, esas personas que son reverentes, que dicen, no, Jesucristo es el Señor y los dones del Espíritu Santo son algo que Él dejó para nosotros, para la edificación de la iglesia. No puede tomar prioridad el Espíritu sobre Cristo, porque el Espíritu Santo más bien confirma y revela a Cristo en nuestra vida. Miren las discusiones que habían en Corinto. ¿Y por qué era? Por ignorancia. Por ignorancia. ¿No? Y hermanos, muchas veces nosotros también, estando aún muchos años en el Señor, ignoramos muchas cosas sobre el Espíritu Santo. Yo ahora que he estado estudiando este tema del Espíritu Santo, he visto que hay muchas cosas que yo he ignorado. Sé sobre los dones, pero no con la, ¿cómo se puede decir? Conciencia y cuidado que he estado mirando las cosas ahora, ¿no? No me había detenido, por ejemplo, yo a pensar en ese verso 3, que Pablo tiene una intención, estaba pasando un serio problema en la iglesia. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Parece que entre ellos había un problema de cuál don era más grande, cuál era mejor, cuál era superior. Porque, hermanos, el Espíritu Santo cuando dirige a los agiógrafos, o sea, a los escritores bíblicos, no lo hace de manera desordenada, porque Dios, ¿qué cosa es? Es un Dios de orden. Cuando Dios hace que las escrituras se escriban, todo tiene un orden, todo tiene un propósito. Y miren, el capítulo 12 nos va a hablar de los dones, y el 14 también, pero en el medio del 12 y del 14, ¿cuál está? ¿Y el 13 sobre qué habla? Y miren lo que dice, Si yo hablase, o sea, si tú puedes decirme que tiene todos los dones, pero y todos esos dones solamente son para maltratar a tu hermano, para jactarte o para querer usarlo para tu propio provecho o para tu propio beneficio, en otras palabras, no eres nadie. Él no le dice, tú no eres nada, porque Pablo es bastante gentil, dice, yo no soy nada. O sea, si a mí Pablo, ¿no? Porque a Pablo, ¿qué no le habrían visto hacer, hermanos? Naufragó, salió del naufragio, le picó la víbora, botó la víbora, le traían los enfermos cuando estuvo en esa isla y sanaba a todos, curaba a todos, ¿no? O sea, Pablo era Pablo. Le hablaba a los gobernantes, a los procónsules, a todos. Planeaban, se concertaban para matarlo y Dios movía todo un ejército para movilizarlo de un lugar a otro, para darle protección. O sea, Dios se movía de una manera poderosa en la vida de Pablo. Pero él dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, como Jesús dijo, ¿no?
Si tuviera fe como un granito, dirías, este monte muévete, y se movería. Ya, y si yo tuviera esa fe, dice Pablo, y yo haría que este monte se mueva al otro lado, y no tengo amor, no soy nada, dice. O sea, una piedra angular para entender y comprender y desear y anhelar los dones espirituales son que no son para nuestro propio provecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? No son para nuestro propio provecho. Lo que la palabra nos está mandando es que si algún don Dios ha puesto es para la edificación, que dijimos, del cuerpo de Cristo. Amén. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo vimos claramente la semana pasada. Ahí mismo en el verso 7 dice, pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho, para que sea útil, no propio. Por eso dice ahí mismo en el contexto del capítulo 13 de Primera de Corintios, el verso 31, procurad pues los dones mejores, o sea, busquen, si ustedes creen que este don, que ser profeta es mejor, que ser maestro, o que ser predicador, o que ser evangelista, si ustedes creen que hacer milagros o sanidades es mejor, bueno, ya, yo les dejo ahí, yo les aclaro que no hay don que sea uno mejor que el otro. Eso es lo que dice Pablo. Mas yo les muestro un camino aún más excelente. Y inmediatamente sigue su carta hablándoles, aunque tuviese todos los dones y aunque hablase todas las lenguas, si no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, de cristiano no tengo nada. Permítame un momento. No sé si ustedes tendrán paciente con calor. Es una bendición de Guadalupe, especial para los predicadores. Entonces, hermanos queridos, ¿verdad? Una cosa importante que vemos aquí es eso, de que Dios lo que está diciendo, primeramente, es que los dones deben estar claros, no deben ignorar, hermanos, que los dones han sido dados para la edificación, para que el cuerpo de Cristo crezca. Si te hace a ti maestro y te da, no solamente eres, bueno, porque muchos podemos ser maestros, tener la habilidad de enseñar, pero otra cosa es tener el don de maestro. O sea, cuando ya hablamos de un don, estamos hablando de que ya ahí ha intervenido el Espíritu. Bien interesante el doctor Wayne Grudem, me pareció muy interesante esto que estuve repasando y aprendiendo y reforzando, comprendiendo mejor esto. Él dice algo bien importante, ¿no? Él dice, tenemos que entender, aunque no sabemos cómo, pero Dios, este es el punto que vamos a tocar esta noche si llegamos hasta ahí. En el aspecto de los dones hay un aspecto espiritual, porque interviene el Espíritu Santo, pero también hay un aspecto natural, que tiene que ver con la habilidad que Dios nos ha dado y cómo el Espíritu Santo lo potencia, lo lleva no a una dimensión natural, sino a una dimensión de poder. Y él ponía este ejemplo, ¿no? Dice, cuando alguien está enfermo, nosotros oramos todos por sanidad. Y realmente todos le pedimos, nos humillamos delante de Dios, y bueno, luego el hermano se alivia, se mejora, pero nadie puede decir, yo oré por él y se sanó. Porque todos hemos orado, ¿no? Pero sin embargo se puede dar que haya un hermano que sí tenga el don y de pronto él va a un lugar, él siente por el Espíritu que debe orar por esa persona y esa persona se sana. Él ha sido un instrumento de sanidad sobrenatural en ese momento. Pero no ha sido él. ¿Quién ha sido? El Espíritu Santo, que ha potenciado esa fe, que ha potenciado ese don en él. Muchos, aquí hay una cosa que yo no voy a tocarlo ni lo voy a enseñar acá en la iglesia, que se llaman los sesionistas, que dicen que ya los dones de milagros ya no hay, han cesado, por eso son los sesionistas, que ya no hay estos dones. Hermanos, pero la conversión de una vida yo creo que es un milagro. Así es que no sé cuánto vale más, si recibir vida eterna o solamente vida física para unos cuantos tiempos. Jesús nos muestra en su ministerio que lleno del Espíritu Santo
Para él, la mayor manifestación de poder era liberar a los cautivos, liberar a los oprimidos por el diablo, libertar a los endemoniados, ¿verdad? Sí, resucitó unos cuantos muertos físicos, pero no fue lo que más hizo. Lo que más hizo fue liberar a las personas que estaban con ataduras por causa del pecado, de la maldad que se había multiplicado, ¿no? Él anduvo haciendo bienes a las personas. Esa fue la mayor manifestación que él hizo para que entendiéramos que el reino de Dios se había acercado. ¿Qué dijimos la semana pasada también? Que el reino de Dios se había acercado. Y como el reino de Dios se ha acercado, los dones son un anticipo de lo que Dios nos ha dejado, que será perfecto ahí arriba. Porque tú puedes tener el don de sanidad, tú oras por alguien y se sana de esa enfermedad, pero después se puede enfermar de otra y se muere. ¿Me entienden? No es perfecto el don. Solo es un anticipo. Así como el Espíritu Santo es el que nos da la promesa, nos da la garantía, las arras, es una garantía, ¿no? Dice Pablo que no tenemos toda la plenitud, o ya estamos en toda la plenitud del Espíritu. No, más bien el Espíritu está trabajando, está obrando en nosotros, está realizando los diferentes procesos para el cambio, para la transformación que debemos tener como hijos de Dios. Y amados, ¿por qué creo que Dios nos está dirigiendo en esta noche que todos entendamos? Porque Dios no quiere que ignoremos que los dones que han sido dados a la iglesia tienen un propósito. Y muchas veces esos dones no se están manifestando porque como no entendemos, Dios no nos puede dar un arma poderosa siendo niños todavía en la fe. ¿Por qué? Porque el diablo fácilmente nos podría engañar y nos podríamos envanecer, como muchos. Yo conozco mucha gente que comenzó bien y terminó mal. Así es que algo que también leí ahí en el comentario del doctor Gruden, muy importante, ¿no? Que él dice, ahora, porque un hermano tenga un don, no digas, él sí es verdaderamente un hijo de Dios y él sí es un verdadero creyente. Porque recuerden que habrá algunos, cuando venga el juicio, que le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos esto. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Por qué nos deja todas estas cosas dichas en la palabra del Señor? Para que no nos jactemos, para que no busquemos la presencia poderosa y el don que Dios nos ha dado para jactarnos, para que entendamos que eso no es la panacea de nuestra vida. Muchas veces, hermanos, yo lo digo por mi experiencia como una hija de Dios en una iglesia que cree en los dones, ha sido más el énfasis en estar lleno del Espíritu, que el Espíritu nos llena, que nos sacude, que hablemos en lenguas, más que en entender para qué quiero eso. ¿Para qué Dios me va a dar ese poder? Porque dice acá que no todos hablan lenguas, o sea que no todos van a hablar lenguas. Y a veces, hermanos, hemos sido tan asiduos en decir, si no hablas lenguas no has sido bautizado. Cuando no es eso. Acá Pablo dice que las lenguas no son, es más, miren el verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, está dando cierto orden, no que esto sea oficial. Ojo, Pablo nos va a mostrar, cuando vemos cuántos dones existen, no podríamos decir cuántos. ¿Por qué? Porque lo que Pablo hace en las 6 porciones bíblicas del Nuevo Testamento que nos hablan de los dones con nombre propio, son diferentes las listas, no son iguales. Se repiten algunos y otros se añaden. Y simplemente los nombra. Pero aquí, en el capítulo 12, como está tratando de enseñar a la iglesia, él está poniendo una jerarquía, no porque así sea, sino porque está queriendo darle un orden, ¿no? Un orden. Si ustedes dicen porque lo que noto por el contexto de la lectura, que había un cierto problema en que ellos creían que habían unos dones que eran mejores que otros, ¿no? Y si, por ejemplo, el hermano, Pedro lo hace más fácil. ¿Qué hizo Pedro la semana pasada que vimos? Cuando vimos Primera de Pedro 4, 10, 4, ¿cuánto fue? 4:10. Él solamente cita 2, ¿no es cierto?
¿Cuál cita? ¿El del habla y el de servicio, o no? Déjenme mirar ahí. Pedro cita solo dos. El del 4:10. A ver, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de las multiformes gracias de Dios. Pero en el 11, si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, conforme al poder que Dios da, para que en todo, ¿quién tiene que ser glorificado? Como dijo nuestro hermano, Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahí está una de las respuestas, ¿no? ¿Por qué Pablo se enojaba cuando dice, nadie puede decir anatema, o sea, menospreciar a Cristo, que solo es el Espíritu Santo? Porque ya habían gente que estaban torciendo el Evangelio. Y en cambio Pedro, él no se complica la vida. Él no dice esto, aquello, ni lo otro, sino él dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y el que ministra, o sea, él divide los dones en dos grandes grupos. Y el que habla, y ahí en el que habla está la predicación, maestro, profeta, evangelista. Ahí está agrupado todo. Caen en cualquiera de los dos. Usted diga un don y cae en cualquiera de los dos. Sanidad, milagros, ya pues cae en el de servicio. Entonces, y cuando habla, dice, de ministerios, de servicio, diaconía, porque se usa ahí el término de diaconía, que es el de servicio, puede ser el de preparar las comidas. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos, capítulo 6? ¿Para qué buscan personas llenas del Espíritu Santo? ¿No era para servir a las mesas? ¿Y ustedes creen que ese era un ministerio menor? Era importantísimo, porque los apóstoles se dan cuenta que ellos iban a descuidar la oración y la doctrina por estar cuidando de que se sirvieran bien, de que se distribuyeran igual. Y ellos se dan cuenta y dicen, no, acá también hay otros que tienen ese don de servicio. Así que solamente tenemos que buscar personas llenas del Espíritu Santo que ministren el servicio de servir a las viudas, de dar de comer a los huérfanos. ¿Por qué lloraba el pueblo de Jope por Tabita? ¿Cuál era el don de Tabita? ¿Hacía milagros, señales, prodigios, era evangelista? ¿Cuál era el don? Era costurera, cosía, hacía ropa para los necesitados, para los pobres. Seguramente hasta vendería, y con lo que conseguía, por lo que hacía, eso le costó que la resucitaran de nuevo para que siga sirviendo. Aleluya. Amén. Entonces, qué importante, hermano. Por eso Pablo dice, yo no me preocupo. Aquí, ahora sí podemos volver, creo, a 1 Corintios 12, y darnos cuenta que el don de servir, de ayudar, de ministrar por otros, no es menor que cualquier otro don. Pero en Corintio pasaba lo que pasa ahora también, ¿no? Que todos quieren dones que les haga aparecer en la palestra como si de ellos fuera. Cuidado, que nos vaya a pasar lo de Simón. ¿Se acuerdan de Simón en el capítulo 8 del libro de los Hechos? ¿No? Que cuando vio que Felipe con señales y prodigios predicaba, y eso es importante, Felipe no está considerado dentro de los 12 apóstoles, pero hacía prodigios y milagros. Ya les dije, la teletransportación de Felipe, de ir y predicar de un lado a otro pueblo, o sea, porque muchos dicen que los dones han cesado, esos que hablan de los dones que han cesado, dicen que estos dones fueron para la manifestación y la confirmación de los apóstoles, y que ya hasta ahí nomás llegaron. Tendrían que borrar que Pablo le dice a Timoteo, avive el don que está en ti, ¿no? Y tendrían que negar el hecho de que no solamente vemos ahí a Felipe haciendo, ¿no? Vemos ahí en Santiago, en la misma palabra de Dios, en los que vivieron la fe, cómo Dios se glorificaba, ¿no? Dice, ¿por qué Santiago enseña? Dice, no, si está alguno enfermo, vayan los ancianos de la iglesia, en 2 o 3, y la oración del justo puede mucho. O sea, él había visto el poder de Dios a través de la oración, y por eso nos lo deja ahí, ¿no? La oración del justo puede mucho, así es que oren por los enfermos y van a ser sanados. Entonces, él nos deja claramente que los dones eran ¿para qué? Para que la iglesia más bien
tuviera presencia y tuviera testimonio dentro de sus comunidades como un lugar donde Dios oía la oración de su pueblo. Dios está en todo lugar y está en todas partes, pero cuando nosotros nos reunimos aquí como iglesia, hermanos, tiene que haber esa certeza y esa convicción en nuestro corazón que Dios nos escucha. Si ustedes no lo creen, yo lo creo. Para mí, hermanos, es vital. Por eso yo siempre animo a las personas que no dejen de congregarse. Porque dice el Señor que donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy. Y no es que no estén solo también contigo, porque los dones vamos a ver que los da de manera particular, pero también los da de manera individual. Ahora bien, no hay entonces una jerarquía de un don es más grande que el otro ni mayor. Sin embargo, lo que vamos a encontrar aquí es que Pablo nos está poniendo cierto orden desde su perspectiva. Y dice acá en el verso 28 de 1 Corintios 12, 28, dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Miren, al último puso el don de lenguas, ¿no? Si la señal inicial sería hablar en lenguas, entonces le habría dado la primera parte, pues, para que después sigan las demás. Pero lo pone aquí en cuanto a orden, ya pues ya, le da ahí el último orden. Y miren acá más, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? Y está hablando en plural, o sea, de que esos dones se veían en la iglesia. ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? Por supuesto, él está haciendo un montón de preguntas que él ya sabe la respuesta, por eso está corriendo con las preguntas. ¿Y hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, ¿no? O sea, no se preocupen. Acá es importante, hermanos. Cuando se hablan de los dones del Espíritu Santo, a veces nos generamos una expectativa. Ay, yo quiero saber cómo es el de discernimiento para tener ese. No. ¿Qué dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12? Dice, porque así como el cuerpo, dice, pero todas estas cosas, el verso 11, 1 Corintios 12, 11, ¿qué dice? Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿de quién depende qué don voy a tener? ¿De mí o del Señor? Ahora, tú te puedes ir orientando, porque como les dije, un don espiritual es una habilidad potenciada por el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y la habilidad cuándo se aparece en nuestra vida? Cuando nacemos, ya nacemos con algunas habilidades, algunas cualidades. Unos tienen oído musical, otros tienen un conocimiento increíble, otros tienen otro tipo de habilidades. Ahora, eso es en lo natural. Pero cuando eso se vuelve potenciado por el Espíritu Santo, ya es algo sobrenatural. ¿En qué momento nosotros podemos decir que este don, de ser un don, una habilidad simple o sencilla, ya pasó a ser una habilidad sobrenatural? Sinceramente, he estado mirando varios comentarios y varios estudios y dicen que eso depende sobre todo de la manera como tú lo practicas, lo ejercitas, lo desarrollas en tu práctica, en tu vida diaria, en tu investigación. Por decirte, si tú tienes el don de enseñar, en lo natural todos tenemos ese don, porque toda mamá, aunque no sea maestra, le trata de enseñar a su hijo, ¿o no? Cuando viene con las cosas del colegio, le trata de ayudar, le trata de enseñar a leer, le trata de que aprenda bien, o que mejore cómo dibuja, cómo hace los contornos, ¿no es cierto? Pero si de pronto comienza a sentir un amor, una inclinación por enseñar, no solamente a sus niños, sino a otros niños,
Y esta persona comienza a investigar cómo se da el aprendizaje del niño, cómo el niño aprende, qué le facilita más su aprendizaje, y de pronto se da cuenta que comienza a hacer cosas motivadoras para ayudarle en el aprendizaje, y así comienzan a hacer ciencia, ¿no? No, a tal niño, este aprende de esta manera, este aprende de otra manera, vamos a desarrollar esta estructura, lo vamos a poner así, comienza a ir, y de cuando menos te das cuenta, ha hecho ciencia. Se ha ido más allá de los límites, y con la ayuda de Dios, yo cuando veo ahí estudio el libro del doctor Weinengruden, que es así su tomo, ¿no? Así más o menos, ese hombre tiene el don de maestro, porque de una cosa así, de un tema que yo he escuchado a varios predicadores en estos días sobre los dones, que lo explican así, los dones son así, él hace un análisis, hermano, que son más de 30 páginas de estudio, demostrándote, explicándote cuáles son las consecuencias prácticas, cómo podría ser, por qué no podemos decir que los dones han desaparecido. Y él dice, si somos justos, dice, nosotros no podríamos decir que no hay el don de lenguas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tú y yo oramos a veces de tal compunción que no sabemos ni lo que estamos hablando entre nuestras lágrimas y entre nuestro clamor. ¿Es así o no es así? Y él dice, pues, ese hablar inteligible es un hablar en lenguas, en el Espíritu a Dios, que aún nosotros mismos ni entendemos bien lo que estamos hablando, pero Dios nos entiende. El Espíritu hace por medio de nuestro Espíritu. ¿Qué dice ahí? Romanos 8. Bien, me dio gran gozo, ¿no? Dice Romanos 8, 26, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. O sea, no podemos negar, dice, tendríamos que quitar. Si negamos que hay las manifestaciones espirituales, si negamos que los dones de sanidad, de sabiduría están en medio, entonces estaríamos yéndonos, dice él, contra la fuente misma de lo que Dios ha dicho. Yo no voy a dejar a mi iglesia huérfana, yo no voy a dejar a mi iglesia débil, sino más bien yo voy a dejar una iglesia poderosa, una iglesia viva, una iglesia que puede hacer milagros, una iglesia que puede liberar a los oprimidos por el diablo, a los endemoniados, una iglesia que puede entender e interpretar. Hermanos, la iglesia es la que más traducciones ha hecho de la Biblia. Es más, la Biblia es el libro más traducido. A idiomas, a dialectos. Hay gente que se ha metido a tribus exclusivamente para aprender su lenguaje y traducirles la Biblia a su idioma original para que puedan entender mejor el Evangelio. ¡Wow! ¿Cómo no puede decir que hay don de lenguas? Solamente que nosotros muchas veces hemos pensado que el don de lenguas es hablar solamente angelicales, pero acá dice en 1 Corintios 13, si hablase lenguas humanas, o sea que hay muchas lenguas humanas, y esa es una habilidad, es un don. No es un don. Yo tenía, ¿cómo se llamaba? Tim, ese muchacho tenía un don, y él tenía un don de parte de Dios, porque a él le parecía tan natural aprender un idioma y traducirlo, ¿no? Cuando aprendió el español lo hablaba mejor que yo. Y yo he nacido, es mi lengua natural, ¿no es cierto? Pero él entendía la estructura, entendía la gramática, y yo salí jalada en gramática toda mi vida. Pero cuando yo estaba hablando me decía, ¿estás diciendo esto o estás diciendo esto? Y yo decía, ¿cómo él nota la diferencia? Él se fue acá Mala, Cañete, no sé dónde, para buscar un pueblito para hacer su primera vez una investigación de una lengua que ya estaba muriendo en nuestro país, y rápido hizo todo un estudio, le sirvió para hacer una licenciatura de no sé qué. Después pasó, se fue a Groenlandia, no sé qué, a Rincón, de donde dice que se congelaba, que era bajo cero, y ahí encontró otra tribu pequeña e hizo otra traducción para ya pasar a su doctorado. Después para su doctorado se fue no sé a qué pueblito que ya estaba por desaparecer y lo tradujo también. Hermanos, y él todavía no había llegado a los 30 años. Pero él tenía un don. ¿Se dan cuenta? Eso es un don.
Muchos nos podemos aprender otro idioma, no, claro, te metes 10 años al INA y aprendes algo de inglés y hablarlo mal todavía. Pero este se metía unos cuantos meses a un lugar y terminaba hablando el idioma, haciendo un resumen, un don. ¿Entienden la diferencia, no? Pero ese grado de cuánto se desarrolla un don, cuánto es ¿cómo le llama aquí el doctor Gruden? Él le llama la intensidad de un don, ¿no? ¿Cuánto puede variar la intensidad de un don? Depende de tu nivel, de tu santidad, de cómo tú te consagras, cómo tú te purificas. ¿Por qué? Porque ya les dije, mientras nuestros corazones estén inclinados para las cosas naturales y carnales, el don que lo tenemos, el diablo lo puede tergiversar. ¿Y qué puede hacer? Destruir más bien nuestras vidas en vez de edificarnos, porque nos podemos vanagloriar, nos podemos llenar de ego y en vez de entender que han sido puestos ¿para qué? Para servir a mi prójimo. Han sido puestos ¿para qué? Para ministrar en la iglesia, para servirnos los unos, no digo en la iglesia aquí en el templo, sino digo unos a otros, para ayudarnos, para ser generosos, para ser misericordiosos, para hacer el bien. Dice, todo indica que los dones tienen una variedad de intensidad. Dice, pero es cierto, muchos dones pueden ser incrementados en su fuerza y en su efectividad cuando se utilizan, ya sea para la evangelización, ya sean para la administración o ya sean para la consejería. Yo estoy seguro que alguien que dio el don de consejería está dentro del don del habla, por si acaso. No cualquiera puede ser consejero, hermanos. Yo no sirvo para ser consejera. De verdad, ustedes nunca vengan a mí para pedirme un consejo. No sirvo para ser buena consejera. Hablo mucho, con mucha dureza la verdad, pero un buen consejero sabe más bien hacerle darse cuenta a la persona del problema que está pasando y cómo lo debe vivir y cómo lo debe afrontar. Y le da una variedad de soluciones. Y eso, en su comienzo de su ministerio, puede ser que lo haga torpemente, pero a medida que va dándose cuenta que Dios le ha dado ese don, esa capacidad, lo va desarrollando. Por ejemplo, en el don del evangelismo. No todos van a ser evangelistas de plataforma, o todos se paran ahí en una campaña, reúnen 5,000, 6,000. No, yo creo que una gran evangelista es Alicia, por ejemplo. Ay, ya todos van a decir, yo quiero el don de Alicia. Fácil, acérquense, van a ver. Siempre ella ha traído una amiga. Nunca le he visto venir casi sola acá a la iglesia. Siempre comparte su fe. O sea, ella hace un trabajo evangelístico de persona a persona. Pero, por ejemplo, yo fui para el cumpleaños de mi querida hermana Isabel. Ella es una evangelista en su hogar. Te viera a todos sus nietos, con ellos hace un culto. ¿Sí o no, Isabel? Increíble, todos esos niños, y a todos los he visto que los trae a la escuela bíblica. O sea, cuando hablamos del evangelismo, lamentablemente, inmediatamente nos centramos en una plataforma, en alguien que habla, da su testimonio y que jala miles. No. ¿Cómo evangelizaba Felipe? ¿Cómo evangelizaba Pedro? No iba a una casa porque Dios le dirigía a un hogar, a su casa de Cornelio. O sea, el evangelismo, ¿cómo evangelizaba Tabita? Sirviendo, cosiendo, haciendo ropa, y mientras cosía y servía daba testimonio de que Dios estaba en su corazón. ¿Por qué? Porque lo que hacía, ¿lo hacía para qué? ¿La gloria de él o la gloria de Dios? Así que el primer principio, si tú quieres que los dones de Dios se desarrollen en tu vida, tienes que mirar ahí mismo, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Ese verso que nunca se te olvide. ¿Cuál es? Verso 31, ¿qué dice? Se lo saben de memoria. ¿Qué dice? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y Pablo dice, ¿no? Todo lo que él hacía era para la gloria de Dios. Así que ese es como un pilar, como una plataforma que debe centrarse en nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a ver y vamos a ir
sacando esas cosas, esos tabús que tenemos de que los dones, de que son para esto o para personas especiales. No, todos. ¿Qué dice? Sigamos avanzando ahí en 1 Corintios 12. A cada uno, o sea, a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia. Todo esto de palabra a palabra, Pedro lo dice donde él habla. O sea, él lo agrupa así de fácil. Por eso hay varias listas, pero no todas son iguales. En todas casi se repite profecía, pero eso no quiere decir que una sea superior a la otra. Y lo he explicado y lo estoy repitiendo. A otros, ya miren, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad. Y dice más adelante, porque por un solo Espíritu fuisteis todos bautizados. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, verso 12, pero todos los miembros del cuerpo, grábese eso, siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Así que, ¿tienes un don o no tienes un don, hermano? ¿Qué es lo que ha pasado? No lo has potenciado. ¿Por qué no lo hemos potenciado? Porque no hemos hecho ese camino de santidad que nos está enseñando Romanos ahora. Que el pecado, hermanos, ha hecho tanto estrago en nuestra vida. Despojarnos del orgullo, despojarnos de nosotros mismos, ¿no? Por eso Pablo dice, si yo tengo todos los dones y no amo, porque Dios es amor, ¿no es cierto? ¿Dios por qué hizo todo lo que hizo por nosotros? De tal manera amó Dios. El acto de Dios se levanta sobre todo porque lo que hizo lo hizo por amor. Y esa es la primera lección que debe quedar marcada en nuestra vida, que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser por amor. Si no está involucrado el amor, entonces para nada aprovecha, para nada aprovecha. Miren, a veces tú puedes hacer muchas cosas en tu hogar, muchas cosas puedes hacer en tu hogar, pero si en el momento en que lo van a disfrutar, tú te pones a renegar porque nadie te ayudó, porque tú sola lo hiciste, porque toda la vida es lo mismo, como que ya se perdió el disfrute. Los que se sientan a la mesa ya casi como que no quieren comer, porque en vez de sentirse gozosos, en vez de recibir tu amor, tu gesto, tu entrega, tu negación, han recibido tu queja, y ya la comida los hace sentir culpables. Por eso dice Pablo, si yo hago cualquier cosa y no es por amor, nada soy. Nada soy. De verdad, amados, es algo que yo lo estoy aprendiendo para mi propia vida. Me gusta hacer mis cosas porque soy independiente, soy sola y siempre me gusta ser autosuficiente, ¿no? Pero muchas veces uno cuando hace las cosas se cansa, ¿no? Y no termina gozándose mucho. Pero Dios me decía algo en estos días, ¿no? Cuando hacía algunas cosas y luego nos sentábamos, comíamos. A veces uno espera que te digan siquiera si estuvo rico el plato, ¿no? Pero a veces no escuchas ni eso. Y eso no te debe hacer perder el gozo. Porque si yo no hago las cosas para la gloria de Dios, nada soy. Porque si no hago las cosas para la gloria de Dios, nada soy. Porque si estoy esperando un reconocimiento, un agradecimiento o una palmadita por la espalda, entonces lo estoy haciendo para mi propia gloria, para que reconozcan lo bueno que soy. Entonces Dios dice, no te olvides que todas estas cosas pasarán. Miren el verso 10 que vimos la semana pasada. El amor
nunca dejará, verso 8, dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, la ciencia se acabará. O sea, estos dones son por un espacio de tiempo. ¿Cuál es el espacio de tiempo que son estos dones? Lo vimos la semana pasada. Es entre la venida del Señor, su ascensión, en Hechos 1:8, me voy, pero no los dejo huérfanos, les dejo el Espíritu Santo, los va a capacitar, los va a llenar de poder. Recuerden lo que vimos. Pedro, ¿qué les dijo? Hermanos, esto es la promesa de Joel, que el Espíritu Santo ha sido derramado y estas señales, prodigio, que el cojo salte, que camine, no es asunto nuestro. Es lo que Cristo está haciendo a través de nosotros. Entonces, estos dones, la profecía, la sanidad, los milagros, ¿cuándo comienzan a manifestarse en todos los creyentes? Cuando Cristo asciende y desciende el Espíritu Santo. ¿Cuándo cesarán? Cuando Cristo retorne. Cuando Cristo retorne. Porque no son perfectos, dice. El amor nunca dejará de ser, pero la profecía se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. No es que conocemos, no es que tenemos toda la ciencia y ya lo sabemos todo. Es una parte, es una... como las arras de nuestra herencia que podemos ver y decir, el reino se ha acercado y en el reino hay sanidad, en el reino hay verdaderamente poder para cambiarnos y transformarnos, para hacernos amorosos, generosos, toda buena dádiva, todo don perfecto ha venido a nuestra vida, pero no es completo, solo es un anticipo. Los dones también son solamente un anticipo y eso acá lo tengo claramente anotado. Dice, pero los dones espirituales no son solo para capacitar a la iglesia, sino que dan un anticipo de lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Ahí ya no solamente va a haber un don de sanidad para sanar una enfermedad, ahí voy a tener vida eterna, aleluya. Ahí voy a tener todo lo que verdaderamente voy a hacer en Cristo Jesús en la eternidad. Ahí va a haber misericordia, sí, pero ya no voy a estar frente a la misma gloria, frente a aquel que es todo misericordia. O sea, en parte nada más. No te asombres, por eso dice, no te asombres por los dones, que profecía, que lengua, sí, son buenos y hay que tenerlos, la iglesia tiene que procurarlos, porque Dios no ha cesado de bendecir, ni de hacer señales, ni prodigios, ni milagros, pero no lo busques para provecho propio, búscalo para provecho de los demás, amén, porque es solamente un anticipo, una señal de que así como Dios tiene poder para sanar una enfermedad, para curar una dolencia, para levantar un herido, un abatido, un quebrantado, para cambiar un mal carácter, para hacer una persona nueva, criatura, así va a venir el reino de Dios para que vivamos con Él por la eternidad, para que vivamos a su presencia por toda la eternidad, disfrutándolo, oh mis amados. Porque solo en parte vamos a conocer y en parte vamos a profetizar, mas cuando venga lo perfecto, ¿ves? Hasta la venida del Señor. El verso 10 dice, mas cuando venga, ¿quién es el perfecto? Cristo. Mas cuando venga el perfecto, entonces, desde la ascensión en el día de Pentecostés hasta cuando Él venga, nosotros tendremos estos dones ahí en la iglesia. Por eso es que esos de que los dones han cesado es imposible, porque se contradeciría contra todo esto que está dicho aquí. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios, que cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahí recién, cuando Cristo venga. Pero mientras tanto, hermanos, está el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros, aleluya, para potenciar esos dones, para potenciar ese talento. Tú tienes que decirle, Señor, yo sé que esto que tú me estás mostrando viene de ti, Señor. Este pensamiento en que me estás poniendo a esa persona para yo llamarla por teléfono y darle esta palabra y decirle, mira, Cristo te ama, Él está contigo. No es mío, la llamo y le digo y la persona se quebranta en el teléfono, se pone a llorar y dice, gracias, yo me sentía tan sola. Mira, Dios te ha usado para que le des una palabra. Oh, mis amados, ya no vamos a decir, no, solo estoy pensando, sino que vas a buscar. Como dice, va tu efecto, tu esfuerzo
Y el Espíritu Santo obrando en ti te va a hacer canalizar aquellas cosas las cuales no entendías bien. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo estaba ocurriendo en ti? Pero dice, mas cuando venga el perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. O sea, para Dios esto es los inicios. Pero cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente. O sea, estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos conociendo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceremos como fui conocido, como Dios nos hizo, aleluya. Como Dios nos hizo para la alabanza y la gloria de su nombre. Recuerden que cuando vamos al Génesis capítulo 1 dijo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así nos hizo. Perdimos esa imagen y esa semejanza, pero cuando Él venga, la recuperaremos, aleluya. Hoy en parte, pero mañana en gloria, aleluya. Mañana será lo perfecto. No descuides el don de Dios que está en ti. Avívalo para que gustes. Es una pequeña muestra, es un pequeño anticipo, aleluya. Avívalo, amado hermano, avívalo. El que haya recibido. Pero yo no sé, hermana, Dios no te ha dejado sin un don. Dios no te ha dejado sin un don, lo tienes. Le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Continuaremos la próxima semana estudiando los dones del Espíritu Santo. Amén, aleluya. No quiero agotarlos, pero hasta ahí. Creo que queda claro varios aspectos importantes sobre los dones que son fundamentales. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre, el don que nosotros tenemos puede estar incipiente o más o menos desarrollado en nuestra vida. Pero tú eres un Dios fiel, Señor. Tú no quieres que ignoremos cómo obras, cómo trabajas, cómo ministras a nuestra vida, cómo haces tu extraña operación en nosotros, como dice 1 Corintios capítulo 12, ahí en el verso 6. Esa operación extraña que obra, que es la potencia del Espíritu, Señor. Dios, tal vez, Señor, muchas cosas no hemos entendido. Esa diversidad de dones, Señor, que hay. Esa diversidad de ministerios, Señor, que hay. Y esa diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, Dios que hace todas las cosas es el mismo. Y aquí vemos a la Trinidad, Dios mío, al Hijo que nos ha enviado la promesa, al Padre que quiere hacer esa obra poderosa de volvernos, Señor, a lo que éramos, a lo que somos. Ahora es en parte, mi Dios, pero tú quieres llevarnos a un caminar más profundo, a una profundidad, Señor, en el Espíritu. Abre nuestras mentes, nuestros corazones. Comienza obrando, Señor, en nuestras vidas, de tal manera que te conozcamos como debemos conocerte, Señor. Quita la ignorancia de nosotros. Espíritu Santo, el libro de Isaías dice que Israel perdió lo que tenía por ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Señor, que nosotros no sea por falta de conocimiento que perdemos el hecho del uso de nuestros dones. Señor, por favor, tú quieres restaurar nuestras vidas en este tiempo, Señor. Tú quieres levantarnos, tú sabes que hemos estado caídos, Señor, que hemos sido una iglesia cómoda, Padre, pero que ahora en medio de estas aflicciones y sufrimientos de nuestros diferentes hermanos, queremos que es la oración, la palabra de fe, la palabra de aliento, la palabra de sanidad, los milagros, Señor, oh Dios. Te pido un milagro para cada hermana que lo necesite, Señor, que tu mano sanadora esté en medio de los enfermos. Oh Padre, que las intercesoras, los hombres y mujeres de oración que debemos ser todos, unos más intensos que otros, no cesemos de orar los unos por los otros, Señor, no cesemos de interceder, Padre. Mira el movimiento de oración que tenemos lunes, miércoles, viernes, Señor, que cada día se añadan más, que comprendan la necesidad, Señor, de moverse en tu gracia, de obrar en tu gracia, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, gracias por la vida de mis hermanas que están aquí venciendo todo temor, toda oposición. Llénalos de ti, Señor, que tu Espíritu Santo fluya de una manera poderosa. En el nombre de Jesús, Señor.
Gracias, Dios. Amén. Dios le bendiga, mis amados. ¿Quién vive? Y a su nombre. A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, bendito Dios, Señor amado, Dios eterno. Te damos gracias, Señor, por haber estado aquí reunidos, Señor, en tu casa, Señor, aprendiendo, Señor, tu palabra, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores, Señor, en todo momento, en todo tiempo. Que tu Espíritu Santo nos llene de tu presencia, Señor, para poder hablar de las cosas maravillosas, Señor amado, que tú haces en nuestras vidas, Señor amado, bendito Dios. También oramos, Señor, por las elecciones de este domingo, Señor, porque tú eres el que quita reyes y pones reyes, bendito Dios, aleluya, Señor. Tú eres un Dios soberano, Señor, tú haces con quien quieres, como quieres y a la hora que tú quieres, Señor. Por eso oramos, Señor, para que tú te manifiestes el domingo, Señor, y que tomes el control y la dirección, Padre amado, de lo que va a acontecer, maravilloso Dios. Ahora, Señor, que vamos a salir, manda a tus ángeles que acampen alrededor de nosotros, tus hijos, Señor, que tu cubierta esté sobre nosotros, que tu protección divina esté sobre nosotros, Señor, y que prepáranos, amado Dios, para seguir perseverando tus caminos, Señor, porque tu venida está cerca, Señor. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia, y el pueblo de Dios dice, amén. Aplausos.